Esta emisora les da la bienvenida al programa Encuentros con la Filosofía, para conversar poniendo en duda nuestras certezas. con la participación abierta de profesores de la Universidad Politécnica Salesiana, De la Universidad Central del Ecuador. de la Universidad Andina Simón Bolívar. Encuentros con la Filosofía. Se difunde semanalmente por las emisoras universitarias Infinito Digital, Voz Andina Internacional. Y Radio Faxo. Abrimos nuestros micrófonos. Bienvenidos y bienvenidas al programa semanal Encuentros con la Filosofía. Les saluda Edison Aguilar Santa Cruz. Es un gusto encontrarnos una vez más en este espacio de encuentros entre vida cotidiana y filosofía, precisamente cuando vivimos situaciones de alcance local y mundial, situaciones inciertas. Proponemos con la colaboración de docentes universitarios abordar en media hora un tema de la vida cotidiana para repensar la existencia humana desde la filosofía. Saludo a Tito Chela en la cabina de Radio Voz Andina Internacional y a Miguel Macías Moreno, con quien compartimos la conducción del programa. Buenos días, Miguel. Hola Edison, buen día. Agradecemos y damos una cálida bienvenida al invitado de esta semana, Fabián Mejía. Él es estudiante de Filosofía y Derecho, le gusta la lógica, el canto y el baile. Ha dado clases de materias básicas en la Católica desde hace 25 años. Una de sus materias es la de contextos e interculturalidad. Por ello ha reflexionado sobre lo que es la tolerancia y el respeto como actitudes importantes para entender un mundo global e interconectado. Buenos días y bienvenido, profesor Fabián. Muchísimas gracias, Edison, y muchísimas gracias, Miguel Ángel, por invitarme. Esta semana dialogamos con Fabián Mejía acerca de la tolerancia en los 3 segmentos del programa Encuentros con la Filosofía. Así, en el primero, Vida Cotidiana, conversaremos acerca de opiniones y referencias habituales a la tolerancia. En el segundo segmento, Miradas Filosóficas, nuestro invitado compartirá desde su perspectiva filosófica algunas reflexiones sobre tolerancia. Y en el tercer segmento, ¿Qué más encontrar?, Fabián Mejía compartirá recomendaciones y sugerencias para acercarnos más a la temática de esta semana. El término tolerancia aparece en la disputa entre quienes consideran que hay que ser tolerantes y quienes están en completo desacuerdo. Se discute sobre posiciones, comportamientos, discursos de otros seres humanos, considerados tolerables por unos e intolerables por otros. Disputa que nos hace reflexionar sobre quiénes son regularmente las personas a favor de la tolerancia y quiénes están en contra. ¿Dónde está el límite para que algo se convierta en objeto de disputa? ¿Quién establece la frontera entre lo tolerable y lo intolerable? ¿O es el momento, el lugar o el contexto lo que nos lleva a esta disputa? Así, hay mucho por preguntar en esta conversación acerca de la tolerancia con Fabián Mejía. Por eso, en el segmento Vida Cotidiana, preguntamos, ¿qué se entiende cotidianamente por tolerancia? Ok. Cotidianamente se le confunde con el término respeto, así como tolérame, respétame, ¿no? Algo así. Entonces, cotidianamente es un término que indica una apertura también, como yo soy una mente abierta, por lo tanto tolero al diferente, ¿no? Es casi como si tú fueras buena gente. Entonces, yo soy buena gente, entonces un rasgo de ser buena gente es tolerable, es tener mente abierta, es aceptar a personas diferentes. Eso es como cotidianamente se utiliza el término, tanto así que podemos ver, por ejemplo, en páginas de movimientos por ejemplo, el movimiento trans en Ecuador, donde solicitan o piden que la sociedad ecuatoriana tenga tolerancia con su grupo, ¿no? Entonces, es como lo que están pidiendo en realidad es que tengan los ecuatorianos y ecuatorianas tengamos una actitud respetuosa frente a la
la diferencia, ¿no? O a la diversidad en ciertas cosas que puede ser que algunas sean categorizadas por ciertos grupos como normales, y por lo tanto, cuando se rompe esa normalidad, ¿no es cierto?, entre comillas otra vez, se dice, no, yo lo tolero esta situación, o tolero a esta persona. Entonces está a la base de este concepto, digamos, en la cotidianidad, está a la base la idea de un comportamiento amistoso, abierto, respetuoso. Esa sería como un poco la idea cotidiana que se utiliza con el término de tolerancia. Gracias, Fabián. Damos paso a nuestro siguiente segmento, Miradas Filosóficas. Esta semana en Miradas Filosóficas nos encontramos con Fabián Mejía. En este segmento nos ayudará a mirar la tolerancia desde la reflexión filosófica. Por eso le preguntamos, ¿cuáles son las principales reflexiones filosóficas acerca de tolerancia? Ok, muchas gracias. La filosofía tiene un acercamiento un tanto distinto de la cotidianidad en cuanto al término de tolerancia y un tanto distinto incluso al derecho. Ustedes saben que las Naciones Unidas plantean principios de la tolerancia, eso fue planteado en 1995, y propone ahí un sinnúmero de mecanismos para que en las sociedades seamos tolerantes. Y lo ven como un principio muy relacionado a los conceptos de dignidad y de derechos humanos. Sin embargo, la filosofía no estaría tan de acuerdo. Los filósofos pensamos, o los que han trabajado en el tema, piensan que la tolerancia involucra un mecanismo en el que cuando alguien rompe una regla, rompe una costumbre, rompe un derecho humano, hace mal a un tercero, es decir, provoca daños a un tercero o a sí mismo, ha ido más allá de lo que se puede respetar. Entonces, como decía Miguel Ángel, hay un límite, ¿no es cierto? Hay un límite del respeto. ¿Por qué? Porque mientras uno esté dentro de las normas, las leyes, las costumbres, la moral, esté dentro del convenio, del contrato, ¿no es cierto? Mientras uno esté actuando dentro de límites, esos actos tienen que ser respetados y deben serlo así. Si una persona no lo respeta a alguien, entonces en ese momento puede ser objeto de demanda o de denuncia, dependiendo del caso, ¿no? Pero fíjense qué fuerte es el tema del respeto. El respeto, si alguien no respeta a una persona que está cumpliendo las normas, no está haciendo daño a ninguna tercera persona, entonces se le tiene que respetar. De tal manera que el padre que dice, yo respeto a mi hijo, yo tolero a mi hijo que se hizo homosexual y él es muy católico o tiene sus creencias muy, muy cercanas a ideas en donde la homosexualidad no es del todo aceptada, y él dice, no, yo le tolero. Le tendríamos que decir al Señor, no, usted no le tolera, usted le tiene que respetar a su hijo, porque la tolerancia se activaría solo si estaría haciendo daño a un tercero, rompiendo una ley. Ya desde 1968 ya no es un delito ni una enfermedad la homosexualidad. Entonces está dentro de sus derechos y por lo tanto se debe respetar. Ahora, ¿cómo funciona el respeto, la tolerancia? Una vez rota el límite del respeto, ¿no es cierto? Ahí se activa la búsqueda de una buena razón. Si existe una buena razón para haber roto una norma, para haber ido más allá de los derechos propios, y existe una muy buena razón, entonces se tolera la acción, se tolera la opinión, se tolera la situación. Solo si hay una buena razón. Incluso la misma norma en muchos casos indica cuándo se debe tolerar. Por ejemplo, se tolera la asistencia de aborto y se permite a la mujer a abortar cuando está en peligro su vida. Una norma. Una norma incluso le está indicando al médico, le está indicando a la sociedad que hay un elemento de tolerancia para el aborto cuando la vida de la madre está en peligro, está ciertamente en peligro. Fíjense cómo funciona. Voy a ir más allá de lo que está en la norma,
pero la misma norma te indica qué casos se pueden tolerar en la sociedad ecuatoriana o en la sociedad en la que se esté analizando el caso. Entonces, si yo tengo una buena razón para actuar de cierta manera, yo tengo que exigir la tolerancia del otro. De tal manera que, oigan la palabra que dije, exigir, no es que alguien es buena gente y tolera, no. Si yo tengo una buena razón para haber faltado a mi trabajo, mi empleador, yo cuando justifique mi falta, mi empleador debe justificarme. No puede él hacer un acto de bondad y decir yo tolero que no hayas llegado al trabajo debido a que tenías una consulta médica. No, no, no. Yo justifiqué, lo dije con tiempo, hice los procesos y por lo tanto el empleador debe aceptar mi justificación, no por buena gente, sino porque esa tolerancia está respaldada por una buena razón. Y ojo, y con esto puedo terminar si quieren esta parte filosófica, y ojo, si no existe esa buena razón, tengo el deber de corregirlo, demandarlo, denunciarlo y no ser tolerante. No es que otra vez quede en mi libertad si yo soy tolerante o no. Si no hay una buena razón para que una persona esté realizando algo que daña los derechos humanos, los limita, los posterga, los niega, o a un tercero, o a una tradición, una costumbre, o a un pacto que hemos hecho, a un convenio, a un contrato. En la casa a veces nos ponemos ciertas normas. Si no existe esa buena razón, mi deber es no tolerarlo, ¿no? Mi deber es denunciarlo, demandarlo, corregirlo, educarlo, etcétera, dependiendo de la situación. Entonces, ese es el mecanismo en donde funciona la tolerancia. Deja de ser entonces, algo volitivo, abierto, no. Si hay una buena razón, es obligatorio. Y si no hay una buena razón, es obligatorio denunciarlo y demandarlo. Entonces, esos son los mecanismos en filosofía. Buen día. Gracias, profesor Fabián. En 10 minutos, sí hay un espacio ya, pero Ahí va a salir uno. sí, pero ya también hay un espacio, pero en 10 minutos voy. Va a salir ahorita. Ah, bueno, Yeah. ya. Perdón. Ahí yo les decía, me iba a molestar alguien. Gracias, profesor Fabián, por esa primera aproximación. La siguiente pregunta es, ¿la tolerancia es una posición o postura propia del poder? No sé a qué se refiere con poder. Poder normalmente es la capacidad que tiene en una estructura un individuo de lograr que otro individuo o individuos realicen algo sin necesidad de la fuerza, ¿no? Entonces, si yo logro que alguien respete algo, haga algo, piense algo o no haga algo sin necesidad de fuerza, estamos en una estructura poderosa. Ningún individuo es poderoso, siempre es una estructura la que sostiene el poder, ¿no? Entonces, la tolerancia que está, como les decía antes, que está enmarcada en las relaciones humanas con ciertos límites, esos límites sí pueden ser también políticos, y en este caso, tal vez por ahí va su pregunta, pudieran decir el que tolera es alguien que está, no sé, que conoce la norma o tiene cierta función en la estructura política y por lo tanto él es el que tolera y no es el subalterno. Pero no, yo creo que la pregunta guarda un error conceptual de lo que es la tolerancia, porque el mismo hecho de la tolerancia, como les había mencionado antes, está abierta tanto para el subalterno como para el empleador, por ejemplo. Tanto para el trabajador como para el empleador. Entonces, el trabajador puede ser tolerante con su empleador si hay una buena razón y a su vez el empleador ser tolerante con su trabajador en caso de que hay una buena razón. Entonces, yo creo que la pregunta encierra otra concepción de tolerancia que no es la que yo he desarrollado aquí. Es como decía en la vida cotidiana, ¿no? Yo, el papá generoso, te tolero, como un acto del que tiene, como tú dices, poder y le hace un favor al inferior. No, eso para mí no es tolerancia. Eso es un montaje, ¿no es cierto? Un show en donde la persona se aparenta como bondad, lo que realmente es una obligación y a veces incluso ni siquiera tolerancia, sino como les decía antes, un respeto que tiene que tener.
Sí, Fabián. De hecho, lo que describes es parte muy frecuente del discurso político. Por eso la pregunta sería, ¿por qué es importante reflexionar sobre tolerancia? Perdón, nuevamente la pregunta. Sí, decía que de lo que comentamos, la pregunta sería, ¿por qué es importante la reflexión sobre tolerancia? Es súper importante, porque las relaciones humanas están determinadas por la voluntad y la libertad. Es decir, hay un presupuesto en toda relación humana y es el otro está determinado, está referenciado, está constituido por voluntad y libertad. Entonces, los seres humanos, en el momento que no se nos reconoce o nosotros no nos reconocemos que estamos actuando en libertad y con nuestra voluntad, perdemos nuestra esencia. Entonces, eso nos lleva a ser responsables de nuestros actos, a ser responsables de nuestros pensamientos o de nuestros no actos, es decir, de no hacer algo o de no decir algo o no reclamar algo. Entonces, somos responsables de eso. Y al ser responsables, yo tengo que ver hasta los límites de esa acción, de ese pensamiento o de esa inacción. Por lo tanto, es importante entender que yo tengo el derecho, si tengo una buena razón, de exigir la tolerancia en ciertos campos. Imagínate que incluso alguien que puede decir la muerte no es justificada en ningún campo. No, sí, en una situación, en un contexto de guerra, la muerte se tolera, pero igual hay normas de guerra. Tú no puedes, como francotirador, aprovechar que hay un cese al fuego y comenzar a matar a tu enemigo, ¿no? Eso tampoco se puede tolerar. Pero si estás en guerra, hay ciertas situaciones y siguiendo ciertas normas donde la tolerancia va a actuar y no vas a ser enjuiciado luego por haber matado a un soldado del ejército contrario. Y en la vida cotidiana, imagínate qué importante saber que yo puedo exigir mi derecho y no juzgarme a mí mismo por situaciones en las que yo eh, pienso que debía haber actuado de cierta manera, por convenios, por tradiciones, por obligaciones, pero tengo una buena razón. Hay gente que no se perdona y no se tolera a sí mismo porque no entiende el proceso de la tolerancia. La tolerancia es un camino hacia la libertad y hacia la voluntad de cada ser humano. Si yo no entiendo el mecanismo, puedo encerrarme en mí mismo y decir, soy una persona que actuó mal, soy alguien que no merece el ser tolerado, el perdón, o no sé cómo le quieran llamar. Definitivamente yo creo que es un mecanismo de liberación, un mecanismo de construcción de la identidad de las personas y de las instituciones y del Estado. Fabián, una pregunta más para cerrar ya esta parte de miradas filosóficas. ¿Cuáles serían o son las concepciones contemporáneas acerca del concepto tolerancia? Como te decía, tenemos pocos filósofos que hayan trabajado el tema, justamente porque existe un rechazo a la manera en que se maneja el tema a nivel jurídico, a nivel internacional. Si tú lees el concepto de las Naciones Unidas, te das cuenta que ellos están confundiendo tolerancia con respeto, porque dicen hay que tolerar al diferente. Al diferente no se le tolera, al diferente se le respeta, ¿sí? Entonces hay que decir, entonces los filósofos como que dan un pie atrás. Sin embargo, por ejemplo, la escuela del profesor Bueno en España tienen desarrollado algunos mecanismos en el que la tolerancia se trabaja. También aquí en Ecuador se maneja el término de tolerancia desde la Universidad Andina por los compañeros que trabajan el tema de la decolonización. No son filósofos todos, pero de alguna manera también ellos han enfrentado y han desarrollado el concepto. Ellos están usando el concepto, en cambio, ya como un concepto de resistencia, de crítica, no siento como una herramienta de pensamiento crítico. Y existen, ya digo, varias escuelas. La inglesa a mí me parece también bastante interesante pero bastante fuerte en el sentido de que rechaza el término como un término que se debería usar o utilizar en términos éticos, por ejemplo. Como digo,
ellos sí son tajantes en el que el término correcto es el respeto y que la tolerancia no es un término correcto y más bien englobaría una relación como tú hacías en tu pregunta, ¿no es cierto? Es como una relación donde alguien tiene poder sobre el otro y no son iguales. Entonces, por eso lo rechazan completamente. Ya digo, yo creo que yo sí rescato el término, pero de alguna manera unido al de la buena razón, de una buena razón para ir más allá de. Entonces, para romper el límite, para ir más allá del límite. Fuera de eso, definitivamente yo creo que jamás se debe usar tampoco. Es decir, yo tolero a una cultura distinta. No, no se debe tolerar. Tú la debes respetar. Siempre la tolerancia es un concepto que pudiera involucrar esa idea de yo soy superior, yo soy mejor, yo soy, yo estoy en la razón, ¿no? Entonces, eso no, a mi manera de ver, no ayudaría a la construcción del ser humano o a incrementar su libertad o voluntad para vivir. Muchas gracias, Fabián. Ahora nos trasladamos al tercer momento, ¿qué más encontrar? Para indagar cómo continuar las reflexiones acerca de tolerancia. Esta semana nos encontramos con Fabián Mejía. En un primer momento conversamos sobre la comprensión cotidiana de tolerancia, que muchas veces se confunde con respeto. Luego nos compartió desde su perspectiva filosófica algunas reflexiones acerca de tolerancia. Ahora solicitamos sus sugerencias para profundizar en la temática tolerancia. La primera recomendación que yo le daría tanto a las personas filósofas como a las personas no filósofas y también a las personas que están en la academia como a las personas que no están en la academia, sería tener muy en cuenta las normativas, las normas, las leyes, conocer la ley, porque las normas indican los límites de las acciones. Por lo tanto, cuando se rompen o cuando van más allá de esos límites, es necesario activar el proceso de la tolerancia. Yo como médico tengo que determinar si el padre tiene legalmente la potestad de autorizar la transfusión de sangre, si los padres lo tienen. Y si lo tienen, ya que el hijo es menor de 12 años, por ejemplo, o el hijo de 14 o 15 años, pero que no está consciente. Entonces, si yo sé la normativa, sé cómo proceder y estar dentro de lo que es respetuoso en la acción médica. Y si yo voy a romper la normativa, debo tener una muy buena razón. Si yo decido hacer la transfusión, incluso sin el permiso de los padres, porque yo sé como médico que va a ponerse en riesgo la vida de una persona, tengo que entender que debo usar una muy buena razón y nuevamente conocer la ley para saber cuáles son esas buenas razones y poder, por ejemplo, determinar que mi acto médico estuvo encauzado dentro de la tolerancia jurídica y yo no tener problemas a futuro. En este caso que yo estoy poniendo de ejemplo, han habido sentencias ya de corte internacional en donde se ha dado la razón a los médicos, incluso sobre la normativa nacional, porque el médico tiene un juramento y tiene una concepción mucho más cercana a la protección de la vida, superando las creencias o las posiciones incluso de sus tutorados, de sus tutores. Entonces, es interesante ver que mi primera recomendación sería como acercarse a las normativas, conocerlas, no ser ignorantes. Si yo estoy trabajando en una empresa, conocer muy bien mis reglamentos, mis normas de la ley del trabajador, para yo poder saber en qué me manejo y cómo me manejo, tanto para respetarlas como cuando tenga que romperlas y en qué momentos y con qué razones poder justificar ese rompimiento de la norma. Esa sería como una recomendación así que primera que yo pudiera dar. Si bien quedan muchas inquietudes, cerramos este encuentro preguntando a Fabián Mejía qué otros términos y conceptos están vinculados a la temática tolerancia. Como les decía antes, el de la libertad, ¿no es cierto? El ser, el entender que el ser humano se define desde la libertad, incluso si no la tuviéramos, incluso si no existiera, nosotros nos configuramos sobre la libertad. Segundo, la voluntad, ¿no?
Fuera de esos dos conceptos no tendría ningún sentido el tema ni de respeto, ni de responsabilidad, ni de tolerancia. Esos son dos conceptos filosóficos que soportan el tema de la tolerancia. Por otro lado, tenemos el tema de los límites y del convenio, del cómo funcionan las tradiciones, las costumbres. El término, por ejemplo, el de la moral. Saber diferenciar moral y ética para poder nosotros enmarcarnos en el análisis de la tolerancia. No, imaginen el caso de un vecino que levanta mucho el volumen y no le permite al otro vecino dormir o no le permite estar en tranquilidad su domingo, un día que quiere estar en paz. Son situaciones en las que uno dice, no, es que lo tiene que tolerar. No, es necesario, como les decía antes, conocer las normas, luego buscar mecanismos y ser muy creativo, que eso también pudiera ser una recomendación. Cómo ser creativo frente a situaciones en las que pueden darse conflictos. Entonces, los términos de respeto otra vez, de tolerancia, el término del límite de los derechos humanos son importantes, el de la libertad. Creo que hay que tener en cuenta también el término de solidaridad para enmarcar también actitudes de respeto y entender el tema de la tolerancia. Concluimos este encuentro semanal con la filosofía con nuestro agradecimiento a ustedes, Radio Escuchas, al invitado de esta semana, Fabián Mejía, y a Tito Chela en la cabina de Radio Voz Andina Internacional. Recuerde, recibimos sus comentarios y sugerencias al correo electrónico encuentrosconlafilosofía@gmail.com. Hasta el próximo encuentro con la filosofía. Agradecemos su sintonía a Encuentros con la filosofía. el programa que impulsa el filosofar como acción compartida desde las radios universitarias. Les invitamos a compartir las próximas emisiones de Encuentros con la filosofía por esta emisora.